Muy buenas noches y bienvenidos a Pulso Rival, una temporada más con ustedes en esta casa. No podría ser de otra forma que con este lavado y cambio de imagen que hemos hecho en este plató para todos ustedes, para esta nueva segunda temporada, que irán viendo los detalles a lo largo de este nuevo programa. Son 21 programas el que empezamos hoy con ustedes y con ello, para empezar, y no sin olvidar ni tener ninguna duda al respecto, este programa siempre ha apostado por el deporte minoritario y dar cabida a ese deporte que a veces no se ve, a la gente que está detrás de los deportistas, a la gente que está en búsqueda de nuevos talentos. Y como no podría ser de otra forma, para esta noche y en este programa de estreno con ustedes, contamos con Gerardo Fraile Cue, que es búsqueda de talentos deportivos en este caso, y es conocido como Gerard Cue. Buenas noches, Gerardo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer contar contigo hoy aquí. Vamos a hablar un poco de lo que es esa búsqueda de talentos deportivos, el deporte un poco minoritario y el apoyo, como no, a esa cantera del fútbol asturiano, ¿no? Pues sí, efectivamente. Estamos ahí todos los fines de semana intentando buscar, bueno, nuevos chicos con posibilidades de intentarlos llevar hacia arriba. Y bueno, es un trabajo de tiempo y de paciencia. Es lo que lo principal nuestro es ver mucho fútbol, muchísimo fútbol, y después bueno, hacer una labor de scouting con los diferentes clubes. Hablamos de scouting, luego hablaremos detalladamente de ello, pero estamos hablando de que eres una persona dedicada a la preparación física, especialmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así como especialista en la búsqueda de talentos deportivos, ¿no? Bueno, sí, yo tengo varias titulaciones, soy entrenador nacional también, nivel 3, y bueno, soy titulado de Educación Física desde hace muchísimos años, y bueno, yo en el deporte he estado toda la vida porque soy monitor nacional de squash también, soy monitor de esquí, entonces bueno, en el tema del deporte siempre he estado. Últimamente estoy enfocado al fútbol y llevo años detrás de futbolistas, porque bueno, es una manera a los que nos gusta el fútbol base de estar ahí metidos en el día a día. Unos inicios en los que siempre has estado vinculado al deporte, pero nos hablas un poco de varios deportes, ¿no? Porque tú al final siempre has estado vinculado a varios deportes, tanto a nivel profesional o a nivel también dedicado, pero también a nivel federativo, ¿no? Sí, yo desde que era crío siempre hice deporte, me lo inculcaron desde muy niño. A partir de ahí hice todos los deportes que, bueno, que te puedes imaginar. Hice judo, empecé con el judo hace muchísimos años, de hecho yo soy cinturón negro de judo, y a través de eso, pues bueno, fui haciendo en diferentes fases de mi vida, pues diferentes actividades. Hubo unos años donde el squash puntuaba mucho y tenía mucha proliferación, y entonces ahí estuvimos, pues bueno, dándolo todo también. Ahí fueron unos años bastante competitivos. A partir de ahí, pues bueno, ya me metí en el fútbol directamente. Fui entrenador en el Sporting de Gijón, estuve 4 años haciendo el tema de director deportivo en el fútbol base, y después estuve muchos años también en el Caudal de Miles. Unos inicios en el deporte hasta una retirada para dedicarse también a lo profesional y vinculados, para seguir vinculado en este caso al deporte, pero también te podemos encontrar en lo que son las jornadas deportivas que organizan esas federaciones deportivas, así como vinculado también, como no, a la formación y a la educación física de estos deportes, ¿no? Sí, efectivamente, la formación es importantísima, y bueno, en esto que estamos hablando ahora mismo, en el fútbol, que lleva unos pasos muy adelantados, es importantísimo no solamente la labor de los entrenadores, sino la labor de todo lo que hay detrás. Nosotros estamos detrás buscando esos talentos, buscando esa gente, para buscar una proyección y lanzarlos al fútbol competitivo. Hablamos de esa proyección del fútbol competitivo de futuro, que es lo que se está buscando, sobre todo de la cantera, en este caso, no solo del fútbol, porque al final podemos hablar de todos los deportes por la vinculación que has tenido, pero ¿cómo es llevar una coordinación de categorías inferiores, ¿no? Bueno, si nos plasmamos un poco en el tema del fútbol base, es complejo porque normalmente nosotros nos lo marcamos por zonas, ¿no? Depende de lo que queramos ver, tenemos una serie de gente trabajando en diferentes zonas, puede ser en el tema del fútbol, la zona de Oriente, Occidente, por ejemplo Avilés, Gijón, Oviedo. A partir de ahí hay una serie de gente que bueno, pasa unos informes, a partir de ahí la Secretaría Técnica los valida,
los ve. Últimamente se está haciendo todo esto con vídeo para tener bueno, más información del jugador, y a través de ahí después bueno, intentamos acertar, que es lo difícil en este tema, acertar en la búsqueda. Una labor complicada, lo que es la búsqueda, sobre todo la búsqueda de sus talentos deportivos, ¿no?, que estamos hablando, pero en el que entran ya también los nuevos sistemas informáticos, como bien nos comentas, que esas categorías un poco también inferiores, aunque al final son el futuro, ¿no?, del fútbol, esa secretaría técnica también pues son unas funciones que mucha gente a día de hoy no saben en qué se basan, ¿no? Bueno, la secretaría técnica, ya te digo, no solamente los entrenadores, sino lo que ven los padres, que ven siempre pues bueno, los futbolistas, sus hijos, y después ven un cuerpo técnico, ¿no? Detrás de ese cuerpo técnico hay una secretaría técnica que bueno, lo que intentamos es marcar unas pautas en los entrenamientos, unos objetivos que depende del club donde estemos o lo que intentemos hacer nos marcan, y a partir de ahí lo que te comenté un poco el proceso, con una serie de personas afines a mí o a la otra persona, a cualquier otra persona que dirija esto, pues es buscar los talentos. ¿Qué nos podrías comentar para todos aquellos que estén interesados en poder llegar a ser un secretario técnico? Bueno, hoy día es importante estar formado, es decir, referente al fútbol, la formación, yo no digo que haya que tener los 3 niveles de fútbol, pero es importante saber de qué va el fútbol, ¿no? Entonces, ya te digo, los niveles que se dan en el fútbol, que son 3, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, pues es importante, es importante. Pues está la dirección deportiva y los cursos de dirección y demás, pero bueno, eso poco a poco, y a partir de ahí, pues bueno, querer llegar a lo más alto. Es importante porque la verdad que estamos viéndolo, no solo en el mundo del deporte, sino en las profesiones. La formación al final es importante. Estabas mencionando el tema de los niveles 1, nivel 2, nivel 3, que luego hablaremos de ello porque son algunos de los próximos retos que tienes también, tanto deportivos como profesionales. Pero dentro de lo que es el scouting, la asesoría deportiva nacional, que podríamos hablar, ¿no?, cabe destacar importantes informes pues, en la búsqueda de esos talentos, ¿no?, que tienes desde categorías inferiores, así como a nivel regional y nacional. ¿Qué nombres nos podrías destacar y que has estado muy cerca de ellos y que a día de hoy pues, son importantes figuras del fútbol? Bueno, te puedo hablar un poquito de la última fase que he tenido, que es en el Sporting de Gijón. Sí. Y ahí pues, bueno, hicimos una buena captación. Los años que yo estuve ahí, pues bueno, salieron futbolistas importantes, desde José Ángel, Pablo Pérez, Jorge Mere, bueno, una serie de futbolistas que ahora mismo están dándolo todo, están en la élite del fútbol. Y bueno, ya te digo, esos chicos, el seguimiento de ellos fue de 4, 5, 6 años, el seguimiento y después el formarlos, porque a un futbolista no se le forma solamente en el campo, se le forma después pues didácticamente y bueno, y hablando, psicológicamente y bueno, muchas pautas que es importante. No solo se le forma con el tema de la formación, ¿no?, en este caso educativa, sino también en la formación de entrenamiento, que es importante, pero a día de hoy hay un tema y un ámbito que se está cogiendo pues ese auge dentro de lo que es el deporte. Incluso la figura más reciente es la incorporación a un cuerpo técnico de un nutricionista, como es el caso del Valencia de Marcelino García Toral, que ha incorporado a Ondina como nuevo nutricionista del Valencia, y parece que está bueno, pues hablándose un poco de la suplementación, la nutrición deportiva ahora en el fútbol también, ¿no? Bueno, es importante inculcarles, sobre todo, vamos a ver, tú me lo estás comentando un poco a nivel profesional, pero a nivel fútbol base, de los niños que empiezan, que encontramos cantidad de ellos que son un poco obesos, que llegan a desarrollar, bueno, muchas explosiones a la hora de entrenamientos y que trae un riesgo. Es importante inculcarles el tema de la nutrición. Es un poco una labor de decirles lo que es bueno, lo que es malo y lo que deben hacer. El problema es que es un poco un trabajo que tenemos que hacer en nuestro caso, en el fútbol base, tanto padres como entrenadores. Los entrenadores a veces, sobre todo para los que habéis pasado tanto desde lo más bajo del fútbol hasta lo, bueno, casi profesional o semiprofesional, podríamos decir, sois como un padre para los futbolistas, ¿no? Sí, yo te puedo decir que colaboro ahora con un club que es muy base, que es el Club Deportivo Valladolid, sí, y donde tenemos 240 niños, pero ya te digo, es constantemente un trabajo constante con ellos para intentar, sobre todo, formarles, educarles deportivamente, que podría valer para cualquier deporte, ¿no?
Es importante la formación, tanto en el aspecto deportivo como también en estos asuntos de suplementación y nutrición deportiva, pero los entrenamientos también, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que cada día se dedique a esas jornadas, que cada vez vemos equipos que entrenan ya incluso los lunes también, después de venir una jornada... Sí, pero bueno, que como aquí hay que hacer una diferenciación. El fútbol profesional es una cosa y el fútbol base es otra. Es decir, Sí. El fútbol base para nosotros, y lo que estamos hablando ahora mismo, es muy importante los estudios en los niños, ¿no? Entonces, por un lado, hay que inculcarles que lo más importante es el estudio y lo segundo es el deporte. Sí. A partir de ahí hay que racionalizar un poco todo esto y dividir la semana, que creo que hay tiempo para todo, y eso es lo que hay que hacer, inculcarles el deporte y el estudio, sobre todo en el fútbol base. Ya después podemos entrar en otros temas, que son el mundo profesional, donde, claro, o sea, ahí ya son otros temas diferentes. Hablamos e insistimos en eso del deporte base, que es importante lo primero el estudio que después el deporte, pero como unión, algo ese nexo de unión a hacer un deporte, ¿no? Que podríamos hablar del deporte base, ¿cómo se ve el apoyo desde las instituciones a estas entidades? Por el caso del Valladolid, por ejemplo, si hay esa búsqueda un poco de intentar fomentar el deporte base y sobre todo esa búsqueda de talentos. Bueno, el fútbol asturiano está bastante fuerte. Tengo que decir que bueno, la Federación Asturiana en ese aspecto empuja, ayuda y hace cosas que, bueno, que a lo mejor en otros lados no lo hacen, ¿no? Es decir, te puedo decir que yo sigo día a día con el tema de esto y tenemos una ayuda total, tanto en el tema deportivo como en su parte en el tema económico, también hay en los clubes y demás. Dentro de todas las facetas, ¿no? que has tenido en especial de este deporte que es el fútbol, seguramente que tienes alguna anécdota que te ha marcado mucho y que siempre es de esas cenas o esos encuentros familiares que siempre cuentas, ¿no? Bueno, la última anécdota que tengo es entrenando a José Ángel. José Ángel, que es un profesional del fútbol, que está en el Eibar ahora mismo. Sí, sí. Y él siempre decía que lo que quería era ser buen electricista o buen fontanero. Es decir, su obsesión estaba estudiando FP y que quería ser un buen profesional en eso. Y yo le decía, coño, ¿tienes posibilidades de ser futbolista? Y él decía, no, Gerard, yo futbolista no voy a ser nunca. Y ya veis, al final logró ser un profesional y estar donde está. Ha estado en la Roma, ha estado en el Oporto, ha estado en el Sporting y ahora está en el Eibar. Y bueno, nunca se sabe dónde pueden salir las cosas. Nunca se sabe, y es una labor que sin duda alguna para la búsqueda de talentos deportivos, como es tu caso, Gerard. En ese caso, ¿qué es lo primero que os fijáis? Porque claro, muchos dicen, apunta maneras, y luego al final parece que el propio padre a veces es más futbolista que los hijos en muchos casos. Es difícil, es difícil. Nosotros no tenemos una varita mágica para saber quién puede llegar. Es decir, vemos cosas que a lo mejor otra gente no lo ve, pero es muy difícil. Vamos a ver, influyen muchas cosas. Influye el que el chico no tenga lesiones, el que el chico vaya meteóricamente por la línea marcada que tiene que marcar. Depende mucho también de los entrenadores que tenga en su vida profesional. Es decir, son muchas pautas que al final hacen que esa persona llegue arriba. Pero claro, ante todo tiene que tener unas cualidades que si no las tiene es imposible que llegue. Podemos decir palabras que podemos incluir de tu día a día, ¿no? Que es el dirigir, el trabajar en equipo, ser responsable, constante, competitivo, dinámico, una búsqueda de nuevas metas siempre, cualquier área deportiva, seguimiento de deportistas, cantera asturiana, es con lo que te identificas, ¿no? Sí, bueno, en los últimos 4, 5, 6 años es lo que vengo haciendo, sí, pues para diferentes clubes. O bueno, yo no sé lo que es una semana sin ver fútbol. Muchas veces cuando no tienes nada que hacer, pues boom, te lleva a un campo de fútbol, ¿no? Ese es tu día a día, podríamos hablar, pero sí es verdad que hay próximos retos deportivos de cara a esta temporada, tanto en lo profesional como en lo que es el ocio y así. Tenemos ahora abierto un tema de formación importantísima, que lo tenemos aquí escrito, que es CENAFE, que bueno, vamos a empezar a impartir los niveles de fútbol, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, y donde bueno, me han dado una posibilidad, la dirección, de ser el jefe de estudios. Esperemos que tengamos un buen año, que los alumnos se apunten
y bueno, a partir de ahí que CENAFE crezca, ¿no? ¿Cómo avanzan los primeros preinscritos, podríamos decir, no? Bueno, tenemos una llamada importante de gente que se quiere apuntar. Vamos a empezar con el 1 y el 2, porque el 3 es más complicadillo y si no hay gente vamos a tener que dejarlo un poco aparcado. Pero ya os diré que bueno, en el nivel 1 tenemos sobre 14, 15 personas y otras tantas o más en el nivel 2. Los contactos con los clubs, ya, eso se entiende también como jefe de estudios, es otra labor que te toca hacer también. Sí, normalmente, bueno, no la estoy haciendo yo. Tengo a 2 compañeros conmigo que están en ello. Está Castañón, que es un compañero mío que trabaja día y noche con los clubs y donde está metido a tope y donde está llevando la información. Yo la estoy llevando por un lado, él la lleva por el otro lado y bueno, a ver, esperemos que esto vaya y funcione y vaya bien. Pues seguro que sí, seguro que tendremos buenas noticias de CENAFE también, como no. Pero ese día a día de Gerard, ¿en qué se basa, no? Porque yo creo que te levantas ya y piensas en fútbol, ¿no? No, vamos a ver, yo tengo una actividad que por desgracia sigo trabajando, pero sí que es verdad que cuando llegan las 5 de la tarde me voy a los campos. Es decir, como os comenté antes, ahora estoy en un equipo que es de barrio, entre comillas, pero tenemos 240 niños, y 240 niños que hay que, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, estar con ellos, porque tenemos todos los niveles. Entonces, cuando no estás con unos, estás con otros, estás ayudando, y bueno, intentamos que esos clubs que están ahí lleguen a lo más arriba. Siempre decimos en este programa, y muchas veces que nos presentan en el programa de Pulso Rival en esta casa, que es casi de los pocos programas que no se habla casi de fútbol, pero bueno, siempre hay que hablar algo de fútbol y sale algo de fútbol, a pesar de ser el programa en el que estamos dedicando ese apoyo al deporte minoritario, al deporte que menos se ve muchas veces, como puede ser, y también lo hemos hablado aquí muchas veces, que es el apoyo al deporte y al fútbol femenino, en este caso, aunque también a la cantera, ¿no?, del fútbol asturiano. Pero estamos hablando muchas veces también de esas figuras, como es tu caso, ¿no?, de personas que están ahí detrás, que se habla a veces de, pues ahora, ¿no?, de cara a este último fin de semana que hemos tenido el derbi asturiano, después de tantos años. ¿Qué te ha parecido el derbi, Gerardo? Bueno, a mí el derbi asturiano era una cosa que llevábamos 14 años esperando por ello. Yo soy asturiano y desde luego que para mí ha sido una ilusión ver a los 2 equipos competir. Bueno, se compite en segunda división, lo ideal es que compitamos en primera, pero bueno, yo vi un partido con mucha garra, tanto por el Sporting como por el Oviedo, y bueno, el empate es un resultado que yo creo que deja a los 2 un poco al 50% de lo que pueda pasar este año en la categoría. Sin duda alguna, hemos vivido un pulso de rival a rival, como diríamos en este programa, ¿no?, entre el Sporting y el Oviedo. Un nivel que sin duda alguna han demostrado ambos clubes, pero bueno, afuera de lo que es el deporte también ha quedado una mala imagen, ¿no? Bueno, siempre en el tema del fútbol a veces la gente desvía el tema deportivo con otras cosas, ¿no? Creo que hubo problemas, yo sinceramente no acudí al campo, pero me informé y bueno, y son cosas que no son agradables para nadie y creo que las aficiones, tanto del Sporting como del Oviedo, pues tienen que, dentro de lo que puedan, eludir estos problemas, ¿no? También hay veces que, y se comenta, ¿no?, si es verdad que ahora con el tema de las redes sociales, como hablábamos antes, y sobre todo la informática, parece que se había calentado mucho el ambiente a lo largo de la semana, también algún medio de comunicación, leíamos todavía esta mañana una publicación que hizo, al parecer, este fin de semana el presidente del Oviedo, en el que, bueno, pues criticaba la Nueva España. Sí, pero bueno, también, aparte de esto, Kini, por ejemplo, y el portero del Oviedo, ¿El del Oviedo? Sí. Juan Carlos. No. Esteban. Bueno, Esteban. Sí. Y Esteban hicieron una propaganda increíble de lo que tenía que ser la deportividad. Es decir, salió en todos los medios y nada más que les faltó pedirlo por favor. Es decir, entonces, vamos a ver, la gente que tiene que ser un poco, sopesar un poco las cosas, hasta dónde las puede llevar. Sí, es verdad que parece que se ha calentado un poco el ambiente y es lo que haya podido afectar, pero, porque al final lo que se estaba exigiendo era una deportividad entre ambos clubes, que no la hemos visto, ¿no?
Bueno, en el juego la hubo, es decir, Sí, hubo mucha competitividad. El problema fue en los años de la entrada al estadio, donde se producen los altercados. Es decir, eso también a veces es inevitable. El que hayan roto las lunas tanto del autobús del Sporting como del autobús del Oviedo no es normal. Es decir, son cosas que desde luego hay que quitarlas y abolirlas totalmente. ¿Cómo se vive un partido de estos después de tantos años, sobre todo cuando tienes amigos tanto dentro del Sporting como del Oviedo, ¿no? Bueno, yo lo vi por televisión y sinceramente no lo vi en mi casa porque lo vi en un bar y te puedo decir que estaba con gente del Sporting, gente del Oviedo y te lo juro que donde yo estaba todo el mundo acabó divirtiéndose y todos están amigos. Es decir, es que, vamos a ver, dentro del campo yo no vi ningún altercado tampoco. El problema es que bueno, hay siempre cosas oscuras y por desgracia son las que salen a la luz. Hablamos de que, por desgracia, esperemos que de cara al partido de vuelta no veamos tantos problemas ni conflictos, que se haya tranquilizado mucho más la cosa, pero lo que es la búsqueda de talentos deportivos especialmente y sobre todo volviendo a las categorías inferiores, también hay veces esta piquilla, ¿no?, entre aficiones de lo que es el Sporting y el Oviedo en categorías inferiores, ¿no? Sí, bueno, son los dos equipos grandes que hay en Asturias ahora mismo y siempre coincides muchas veces en un futbolista pues que lo quieren los dos clubes. Al final, pues bueno, siempre está ahí un poco el chico de dónde es, cómo es y también influye mucho el tema de los padres. Sí, porque hemos vivido jugadores, casos que nos mencionabas, ¿no?, que has estado ahí como scouting, el caso de Jorge Meré, un jugador de Oviedo, el caso de también Michu cuando intentó fichar por el Sporting, que al final prefirió quedarse en Oviedo. Muchos casos, ¿no?, que has vivido. Sí, es complicado, ya te digo. A los chicos a veces se les lava la cabeza de una manera de ser y muchas veces ya no es el pensamiento de ellos, sino es lo que detrás de ellos hay mucha gente, desde representantes a entrenadores, a familiares, y a veces les hacen marcar una dirección que ellos no la quieren. De hecho, después es lo que pasa. A lo mejor estás jugando en el Oviedo profesionalmente y te llaman del Sporting y al revés. Es decir, es un dilema bastante complicado. Para ir terminando, Gerard, ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan los últimos 5 minutos de programa. ¿Qué mensaje podrías enviar a todos estos futuros o posibles jugadores que están a día de hoy dentro del fútbol u otros deportes minoritarios también, que se animen a seguir creciendo porque pueden encontrar su verdadero talento, ¿no? Bueno, la afición es lo más importante. Es decir, en el mundo del fútbol, un chico que no quiera ser o seguir o avanzar y llegar a lo más alto va a ser muy difícil que llegue. Después, pues bueno, lo de siempre. Tienen que cuidarse, tienen que llevar una alimentación súper perfecta y hay una serie de cosas que son las normales para poder hacer deporte y poder llegar arriba. Sin duda alguna, esos ánimos que son importantes tenerlos porque puede haber siempre algún ojeador por detrás que les esté observando, como ha sido tu caso, y quién sabe, ¿no?, poder llegar a ser alguna figura algún día, ¿no? Vamos a ver, ya te lo comenté antes con José Ángel, que fue lo más directo que he tenido yo. Es decir, siempre hay alguien que está viendo y siempre hay alguien que ve unas cualidades que otros no ven. Es decir, al final, el trabajo te va a decir dónde tú vas a estar. Pues muchísimas gracias, Gerardo, te agradezco todas tus palabras que nos has dado y sobre todo esa explicación de lo que ha sido tu trayectoria desde la deportividad y te deseamos mucha suerte en esa nueva jefatura de estudios que sin duda alguna seguro que tendremos nuevos talentos también dentro de los banquillos. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Keiko, por todo. Por nada más, señores, nosotros terminamos, volvemos a darles las gracias porque volvemos una temporada más con ustedes, esperamos que les haya gustado este nuevo formato, este nuevo plató para todos ustedes y seguiremos la próxima semana apoyando, como no, al deporte minoritario y a lo más interno del deporte asturiano. Muchísimas gracias y buenas noches.